Hola, hola. Bienvenidos a esta serie que llamamos La mejor manera de leer a Dios. Esa es la serie que comenzamos, la mejor manera de leer a Dios. Es decir, si hay alguna forma de que nosotros podamos leer a la divinidad, a eso que llamamos Dios, a nuestro gran ser, al ser superior, al Todopoderoso. Si hay una mejor manera de leerlo. Y entramos entonces en esta serie de la mejor manera de leer a Dios, porque si lo logramos leer, digamos, de alguna forma, como cuando vamos a alguna persona y decimos, voy a hacer una lectura de esta persona, he leído a esta persona y me parece tal cosa. Si logramos leer a Dios, pues lo podríamos también decir, o podemos también decir que podemos entenderlo, podemos comprenderlo mejor. Por eso, la pregunta de hoy específicamente es, ¿cuál es el propósito de aquello que llamamos Biblia o Escrituras? Porque la mayoría de las religiones, o uno de los distintivos de las religiones, de cualquier religión oriental o occidental, es que siempre hay un libro sagrado, ¿no? Siempre hay un libro sagrado, o unas escrituras sagradas, o unos documentos sagrados, unos documentos divinos, que se tienen como especial, como característicos de esa religión. Y en este caso que nosotros nos ocupamos en las religiones occidentales, es decir, aquellas religiones que se han fundado, que se han creado, que se han construido desde la figura del Hijo de Dios, de Jesús, de la figura, desde el mensaje de Jesucristo y demás, también tienen su libro sagrado, y ese libro sagrado es lo que se conoce como la Biblia, o Santas Escrituras, o Escrituras. Y esta serie la empezamos con esta pregunta: ¿cuál es el propósito de eso que llamamos Biblia o Escrituras? Para, para poder tratar de leer mejor a Dios. Porque generalmente en estas religiones, las religiones que se han construido desde la figura de Jesús y que tienen a la Biblia como el libro sagrado, generalmente ese libro, como todos los libros sagrados, pues es como la gran trascendencia, ¿no? La gran manifestación de Dios. Y es solamente a través de esta Biblia que se puede tener una conexión con Dios, digámoslo así. Entonces, la idea es entender cuál es el propósito de aquello que llamamos Biblia o Escrituras. Y la primera gran sentencia que se encuentra uno en todas esas religiones desde la primera religión hasta la última religión que se ha fundado, que tienen como fundamento este libro sagrado, es que pareciera que la eternidad, la posibilidad de salvación que se conoce, o de eternidad, o de tener una vida eterna, como se dice generalmente, está en función exclusiva de la Biblia. Es decir, la única posibilidad de que una persona tenga acceso a la eternidad, o sea salvo, o logre la salvación, es que se acerque a la Biblia, porque la Biblia es la que da la eternidad. Es más o menos como la gran sentencia, ¿no? Entonces, como es el libro sagrado, como es la palabra de Dios, pues la Biblia es la que puede dar la eternidad. Y toda esta serie que llamamos la mejor manera de leer a Dios nos va a llevar a tratar de entender, ¿no? A tratar de entender cuál es la posición de la Biblia en esta relación con Dios. Súper clave, así que comencemos con este propósito. Y hay una parte, un contenido de este libro sagrado en el que generalmente estas religiones se han establecido de que allí encontramos precisamente la vida eterna, porque está Jesús hablando con los líderes de su religión, los líderes de la religión a la que pertenecía Jesús, en la que Jesús nació y se desenvolvió y se desarrolló, e incluso hasta murió en su religión. Estaban con los líderes religiosos, porque realmente toda religión tiene líderes, ¿no? Tiene líderes y tiene jerarquía y todo lo demás. Y estaba Jesús hablando con esos líderes que ya estaban dudando de él, porque tenía como algunas posturas, algunas posiciones, algunas perspectivas un tanto diferentes a la tradición religiosa que venía. Y entonces, hablando con ellos y discutiendo, ellos tratando de encontrarle como el momento para poder caerle y poder decir: estás en contra de nosotros, por lo tanto hay que perseguirte y demás, tratando de encontrar la justificación. Y en esos diálogos constantes que tiene Jesús con ellos, hay una parte específica donde no, generalmente las religiones que se han construido sobre Jesús han establecido como que el libro sagrado de la Biblia o de las Escrituras es el libro de la eternidad, el libro que nos da la eternidad. Y está precisamente pues Jesús
hablando con ellos y les dice exactamente, más o menos les dice que ustedes, les dice Jesús, ustedes que son estudiosos, que son líderes de esta religión, ustedes estudian las escrituras, el libro sagrado, el libro de ellos, ¿no? De la religión de ellos, de la religión de Jesús. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo, y las estudian a fondo, y están pendientes de lo que dice aquí, dice allá, porque piensan que ellas les dan la vida eterna. Y generalmente las religiones occidentales han tomado este versículo o este contenido bíblico para asegurar que es que las escrituras son las que dan la vida eterna. Que si no hay un paso por las escrituras, no hay ninguna posibilidad de acceder a la eternidad que es Dios, o a esa salvación que se conoce. Entonces uno dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan, es decir, ustedes creen que ellas dan la vida eterna. Y esa es una postura que encontramos en esta religión. Y es que si no hay Biblia, si no hay Santa Biblia o Santas Escrituras, no hay eternidad, no hay salvación. Y Jesús le dice a estos líderes religiosos, les dice, pero las Escrituras de la religión de Jesús y que nosotros también la transferimos a las religiones actuales de las que se construyeron sobre la base de Jesús, dice, pero las Escrituras me señalan a mí. Pero ustedes se niegan a venir a mí y a recibirme. Lo que le está diciendo Jesús es que las Escrituras me señalan a mí. Es decir, finalmente el propósito de las Escrituras es llevar a Jesús. Las Escrituras no salvan por sí mismas. No es que yo leo las Escrituras y ya, si leo la Biblia y leo las Sagradas Escrituras y leo la Sagrada Biblia, entonces yo ya soy eterno, ya tengo la salvación. Porque se toma este contenido bíblico sin tener en cuenta que Jesús está al revés, está colocándolos contra la pared, está diciéndoles todo lo contrario. Ustedes creen que las Escrituras encuentran la vida eterna. Ustedes creen que las Escrituras les dan la vida eterna. Es decir, tenemos la tendencia, las personas que hacen parte de las diferentes religiones occidentales, desde la más antigua hasta la más nueva, tenemos la tendencia a creer, porque así nos han enseñado, que tenemos la tendencia a considerar que la Biblia por sí sola nos da la vida eterna o la salvación o la posibilidad de estar en una eternidad con Dios. Y lo que está diciendo Jesús es, mucho cuidado, Jesús está diciendo ustedes creen que la eternidad está en la Biblia, en las Escrituras. Es decir, que por leer las Escrituras ya van a tener un acceso a la eternidad. Van a encontrarse con la eternidad. No, las Escrituras, la Biblia, sea la Biblia antes del tiempo de Jesús, o sea la Biblia después del tiempo de Jesús. Es decir, sea la Biblia hebrea o la Biblia cristiana, como se dice ahora, católica, de todas las religiones que hay. Sea la Biblia de antes o la Biblia de ahora, sean las Escrituras de antes de Jesús o las Escrituras de ahora, sea la que sea, las Escrituras solamente han sido puestas para llevar, para mostrar el camino, pero no son el camino. Están hechas para mostrar el camino a la posibilidad de una eternidad, de un encuentro con Dios. Si me encuentro con Dios, es decir, si Dios se encuentra conmigo, de que el reino de los cielos se acerque a mí, pues obviamente hay una eternidad porque Dios es eterno. Entonces, a estar en conexión con Dios, a estar en unión con Dios, a ser uno solo con Dios, pues encuentro la eternidad porque Dios es eterno. Pero no es la Biblia en sí mismo, no son las Escrituras en sí mismo. Dice Jesús, ustedes creen, estudian las Escrituras, y por eso las religiones ponen a leer las Escrituras a la gente como sea, y lea la Escritura, y si usted no lee la Biblia, y es como si fuera un libro. Es decir, si no hay lectura de la Biblia, no hay nada. Y está diciendo Jesús ustedes estudian las Escrituras porque creen que ellas dan la vida eterna, y la Biblia, escuche, no da la vida eterna. Eso es tremendo, porque Jesús está diciendo, ustedes creen que ellas dan la vida eterna. Lo que está diciendo Jesús es que las Escrituras no dan la vida eterna por sí mismo. Las Escrituras no dan la eternidad, no dan el acceso al reino de los cielos por sí mismo. Y les dice, pero las Escrituras me señalan a mí. Es decir, las Escrituras, la Biblia fue hecha para señalar a Jesús, para decir, hey, ahí está la eternidad. La Biblia fue hecha no para darnos la eternidad, sino para decirnos, ahí está la eternidad. Así que ese es el que
a ese al que hay que acercarnos. Entonces, las escrituras en sí mismas no dan acceso a la eternidad, no dan la eternidad, no dan la vida eterna, como dice Jesús, sino que señalan al que da la vida eterna, al que provee la vida eterna. Entonces, hay que colocar la escritura en la posición correspondiente. Y eso es lo que vamos a hacer en toda esta serie. Y hoy comenzamos solamente con esta primera parte. Y termino con esto que Jesús está prácticamente diciendo, está dando como los primeros destellos de quién es la palabra de Dios. Porque en las religiones occidentales se considera la Biblia como la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver en esta serie es algo totalmente buenísimo, totalmente espectacular, porque nos va a permitir a colocar la Biblia en la posición que le corresponde. Tremendo. Ni más ni menos, sino a que le corresponde. Jesús, en esa conversación con ellos, les dice algo espectacular. Es que Jesús les dice, les digo la verdad. Es decir, les voy a decir la verdad para que ustedes ya entiendan esto. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus desobediencias, por sus indisciplinas, por sus fallas, o por esto que conocemos, por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Es súper clave aquí, y aquí vamos a terminar con esta primera parte para dejar más espacio para más adelante. Y es que Jesús le está diciendo, la verdad es que el que me escucha a mí, el que escucha mi mensaje y cree que Dios me envió con este mensaje, es el que tiene vida eterna. Entonces es súper claro que vamos a colocar en la postura que le corresponde a la Biblia. La Biblia es la que señala, no da la vida eterna en sí, sino que el que señala al que tiene la vida eterna. La Biblia dice, hey, miren allá. Todas las escrituras fueron hechas para decir, hey, miren allá, Él es el que tiene la vida eterna. Entonces es súper clave para que entendamos que la Biblia por sí misma no nos da la vida eterna. Es Jesús el que da la vida eterna. Entonces ya empezamos a entender un poco, de a poco, cuál es la postura de la Biblia. Súper clave. Porque eso nos quiere decir que por encima de las escrituras está Jesús. Súper clave. Porque a veces creemos que las escrituras por sí mismas son Jesús. O creemos que las escrituras por sí mismas son Dios. Y eso puede ser un inconveniente. Y ese es prácticamente el germen de una cantidad de contradicciones que tenemos en nuestra religiosidad, en nuestras religiones que se han construido sobre la figura de Jesús. Así que ya tenemos la primera parte. Y es que el propósito de la Biblia no es dar la vida eterna, sino señalar al que tiene, al que es la vida eterna, que es Jesús. Tremendo. Nos veremos en un próximo episodio de La mejor manera de leer a Dios. Eso es todo por hoy, así que chao y nos vemos en el cielo. Eso hace parte de El Vínculo Perfecto.